Estamos más de 1 metro, le voy a mostrar mi cara, porque si no nos conocemos. Estamos en la calle y... Siempre tuve la misma cara, con la única diferencia que el bigote era negro, pero bueno. Bueno, ya está. Bueno, mi nombre es Claudio Domínguez, soy, como dice ahí, jefe de clínica cardiológica del hospital. O sea, van a ver recorriendo por ahí, por los residentes, porque soy el que me encargo de la internación de cardiología. Y bueno, aparte ya pasé por todas las cátedras, fui jefe de trabajos prácticos rentado de la sexta, fui honorario de la cuarta y ahora soy honorario de la quinta. ¿Y por qué honorario? Ya estamos prácticos interinos, porque no hay concursos. Porque me cansé de ser rentado, la verdad es esa. Soy rentado, digamos, en mi trabajo asistencial. Pero bueno, la idea es que en esta hora, no puedo estudiar mucho más por ustedes mismos también, porque si más de 1 hora le quema la cabeza, vamos a hablar del diagnóstico de la cardiopatía isquémica crónica. Cómo hacemos para llegar, cuáles son los cuadros clínicos y cómo hacemos para hacer el diagnóstico, el pronóstico y estudiarlo. Obviamente, el año que viene van a ver lo que sigue, que es cómo los manejo, que este año no toca. Bueno, primero tenemos que entender que la cardiopatía isquémica crónica, ahí dice, no es un solo cuadro clínico, ahora van a ver, son un conjunto de cuadros clínicos que se producen por la isquemia del miocardio. ¿Qué es la isquemia del miocardio? El desbalance entre el aporte del oxígeno y el requerimiento metabólico. O sea, si disminuyo el aporte o aumento el requerimiento, se produce el desbalance y la isquemia. ¿Está bien? Cuando se da eso, lo habitual es porque disminuyo el aporte porque obstruyo la arteria, o produzco disfunción endotelial porque la arteria coronaria, que lo digo brevemente, está en todos los libros, el libro de Semio, que también lo escribí yo por ahí, léanlo, el de cardiopatía isquémica crónica está escrito por mí, y dice que también depende de la disfunción endotelial, pero bueno, eso es un poquito más largo, está la cascada isquémica, no vamos a hablar de eso, pues hace muy largo. Hay que tener presente la fisiopatología, 2 palabritas, pero vean esto, de acuerdo al tamaño de la arteria comprometida, ¿sí? La extensión del músculo afectado, o sea, si la arteria irriga más cantidad de músculo o menos cantidad de músculo. El grado de obstrucción del flujo, porque puede ser un grado moderado y lo que me aumentó mucho fue el requerimiento, o puede ser un grado severo y no me aumentó tanto el requerimiento, ¿me entienden? Porque siempre es el desbalance, ¿lo van entendiendo? La disfunción de la arteria coronaria, porque cuanto más enfermedad coronaria, la arteria coronaria se puede vasodilatar y aumentar el flujo 6 veces, pero siempre que funcione bien. Si funciona mal, no se vasodilata. Y eso empeora las obstrucciones, ¿me entienden? Bueno. Y el compromiso metabólico del miocardiocito, eso también está explicado ahí, porque el miocardiocito primero sufre una pequeña isquemia y altera mucho el funcionamiento. Después le cuesta relajarse, está la cascada isquémica. Después le cuesta contraerse, y después ni se relaja ni se contrae, y trata de sobrevivir. Eso se llama invernación. Si es agudo, atoltamiento. Si es crónico, internación. No es el tema de hoy, pero le digo la fisiopatología. Y cuando le hago la isquemia total, ¿qué pasa? La necrosis, que es el infarto. ¿Está claro? Nunca es un infarto bien delimitado, porque siempre hay una zona de infarto y la zona perinfarto, que es una zona gris. Está con injuria, No es el tema estrictamente de ahora, pero le digo para repasar un poco la fisiopatología. Y de acuerdo a todo esto, ¿ven? Tamaño de la arteria, extensión del músculo, grado de obstrucción, disfunción endotelial y compromiso metabólico se determinan diversos cuadros clínicos. Acuérdense que estamos hablando de cardiopatía isquémica crónica, que ahora la vamos a definir un poco mejor. No es nada que ver con la aguda, son bastante diferentes. La enfermedad aterosclerótica es la principal causa productora de cardiopatía isquémica crónica, 95%. Hay otras causas mucho más grandes, pero... ¿está claro? Vasculitis, mucho más rara la embolia, excepcional, pero bueno, embolia que tiene gusto de entrar por la coronaria, Bueno, esa es la definición. ¿Qué forma clínica conocemos? Se las pongo todas juntas y después vemos la definición de cada uno. La más conocida es la angina crónica estable. Pero también el paciente que tuvo un infarto y no tiene más síntomas sigue teniendo cardiopatía isquémica crónica, pues es un paciente predispuesto a la enfermedad coronaria. La angina vasospástica o variante de Prinz-Beta, que ahora vamos a ver lo que es. Es una angina vasospástica con características especiales, pero como se reproduce en el tiempo, es angina crónica. La angina microvascular, también llamada síndrome X coronario, es un cuadro raro, no es frecuente, pero lo van a ver, después se lo defino, y es un cuadro de angina típica, pero con enfermedad microvascular, no con enfermedad macrovascular. O sea, el problema está en la difusión del endotelio de la microvasculatura. Y se llama síndrome X porque antes no sabía qué carajo era. Ahora llama que es angina microvascular.
porque salió grabado. Bueno, ese es el problema. Le dije van a conocer un Domínguez auténtico. Que no cambia nada más que bueno. La isquemia silente, ahora vamos a ver lo que es, también es una forma de angina crónica. Miocardiopatía isquémica también es una forma de cuando la isquemia muy extensa y muy crónica va dañando la función del corazón y ya se convierte en una miocardiopatía. Se enferma el corazón, pero ¿por qué se enferma? Por la isquemia crónica. Y se llama miocardiopatía isquémica. Ahí voy a definir qué es cada uno. ¿Qué es la angina crónica? Lo que ustedes conocen que vieron o tendrían que haber visto como dolor torácico. Es una angina típica, opresiva, retroesternal, ¿sí? Que se irradia a dorso, a hombros, a mandíbula, o sea, entre la línea de los dientes y el ombligo a cualquier lado. ¿Está claro? Que se desencadena por el esfuerzo, la ansiedad o el frío, ¿sí? Y que no dura más de, lo habitual es que dure 5 a 10 minutos. Nunca pasa los 20, pero lo promedio 5 a 10 minutos. Y para que sea crónica, debe haber permanecido, perdón, voy a apretar el láser, sin cambio por 60 días. Si es menos de 60 días, la angina de reciente comienzo, que es otra cosa. ¿Está clarito? Esa es la definición de angina crónica estable y es la que van a tener que saber como alumno de semiología. El diagnóstico se hace por la clínica. Infarto crónico asintomático es historia previa en un examen complementario o por un hallazgo y que, digamos, el paciente sabe que tuvo un infarto o no lo sabe, pero por un examen complementario se determina que tuvo una necrosis y está actualmente asintomático. ¿Está claro? ¿Qué es la angina vasoespástica variante epiléptica? Es angina por espasmo de arterias coronarias mayores, o sea, las subepicárdicas, no las pequeñas, no las microvasculares. Se produce por difusión historial y se acompaña de supradenivel. Normalmente la angina típica produce infradenivel porque produce isquemia más del subendocardio que del subepicardio. Acá la isquemia predomina en todo el transmural o subepicardio y entonces va con supradenivel transitorio y tiene un ritmo circadiano, por eso es crónica. O sea, la persona la sufre en reposo, pero en un determinado horario. Por ejemplo, cuando se está por despertar, y dura, por supuesto, minutos. Si dura 1 hora y media, ya no es una angina vasoespástica. Una cosa, esta se da en reposo y la crónica estable no. Se da en esfuerzo. La angina microvascular o síndrome X coronario es una angina. Esta igual se puede dar con un pequeño esfuerzo, pero nunca es acompañada de esfuerzo típico. Lo más frecuente es que sea en reposo y con un ritmo circadiano. La angina microvascular o síndrome X es una angina típica, o sea, ¿qué significa típica? De esfuerzo. ¿Está claro? Opresiva, retroesternal, pero con coronarias normales por perturbación de la célula coronaria vasodilatadora de la microcirculación. O sea, normalmente cuando uno hace ejercicio, hay vasodilatación y no se produce isquemia, ¿sí? Pero esta gente, en vez de producir vasodilatación en el ejercicio, le produce vasoconstricción. Generalmente predominan mujeres, no es un tema de género, acá sí es un tema de género, pero no género porque la mujer sea más nerviosa o menos nerviosa, por una cuestión hormonal, ¿me entienden? Entonces, predominan mujeres, aunque hay hombres que lo pueden sufrir, generalmente perimenopáusicas, y hay factores que la empeoran, como, bueno, componentes de sedentarismo, depresión, pero la angina es típica. Igual es raro, pero hay que saber que existe. La isquemia silente es la presencia de isquemia, ¿dónde? En el electro o en el Holter en forma transitoria, pero sin angina. ¿Dónde se diagnostica la isquemia silente? O en una ergometría o en un Holter, porque tenés que tener alguna forma de verla. Y cuando vos ves que hay injuria, pero no hay dolor, eso se llama isquemia silente. Puede ser una forma de angina crónica. ¿Y la miocardiopatía isquémica qué es? Es una miocardiopatía crónica por enfermedad coronaria con isquemia, necrosis e invernación. Tienen mala función ventricular, suelen tener arritmias secundarias e insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo le diagnosticas? Bueno, primero porque ves que tiene mala función y viene con insuficiencia cardíaca, pero cuando lo vas a ver está lleno de factores de riesgo coronario, tiene zona de necrosis o no, pero siempre tiene mala función ventricular con regionalidad, o casi siempre. ¿Está claro? A veces está tan dañado que es todo global, pero siempre hay un sector más dañado que el otro. Esa es la miocardiopatía isquémica. Todos estos cuadros son de cardiopatía isquémica crónica. ¿Está claro? Punto 1. ¿Cuáles son las preguntas que yo me hago para hacer el diagnóstico? Vamos, re bien.
Hay 3 preguntas claves. Primero, si el paciente que me consulta padece cardiopatía isquémica crónica, tengo que hacer el diagnóstico de alguna de estas formas clínicas. ¿Está claro? Las que más van a ver, obviamente, ¿qué son? La angina crónica estable, van a ver algún infartado previamente, que se enteran ustedes o lo sabe el paciente, y mucho más raro van a ver las otras formas de angina. Y la otra más frecuente, la tercera más frecuente, la miocardiopatía isquémica crónica. Las otras son raras. Tanto la de Prismetal es rara, el síndrome coronario X, que no tiene nada que ver con el metabólico, es independiente, y la isquemia silente son raras, pero existen, sepan que existen. Primero me pregunto si el paciente tiene, o sea, hago el diagnóstico, cosa que se hace como el culo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el tipo viene con una molestia acá, porque el problema es que los médicos nos convertimos en médicos derivólogos, sobre todo los clínicos. Bien que soy clínico mucho antes de ser cardiólogo, Y es más, en la práctica clínica, en la práctica diaria hago 60% de clínica y 40% de cardiología, no en el hospital, le hablo afuera, Como unos clínicos, ¿está bien? Sobre todo si fue clínico, yo tengo la especialidad clínica y la especialidad cardiológica. Entonces, el diagnóstico, primero tengo que hacer un diagnóstico de si el paciente tiene la angina o no tiene la angina. O sea, si tiene cardiopatía isquémica crónica o no tiene cardiopatía isquémica crónica. Segunda pregunta importante es si el paciente es de alto o bajo riesgo, o sea, el pronóstico. Porque como es crónico, hay que saber, ¿es crónico de alto riesgo o crónico de bajo riesgo? Acuérdense que estamos hablando siempre de angina, digamos, de cardiopatía isquémica crónica, no aguda. No tiene nada que ver. Y la última pregunta, ¿el paciente con cardiopatía isquémica crónica mala función se beneficiaría con la revascularización? Antiguamente nos planteábamos tenía tejido viable. Ahora eso se le da menos pelota. Igual hay forma de estudiarlo. Se ve si el paciente es revascularizable o no. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene mala función, pero le quedó músculo vivo, yo lo revascularizo. A veces puedo, a veces no puedo. ¿Por qué? Porque también depende si la anatomía me da para poder revascularizarlo, por el método que sea, por angioplastia o por cirugía, que no es el tema de ahora, sino del año que viene. Pero le digo para que yo ahí tengo que evaluar, por el diagnóstico, bueno, tengo que evaluar. ¿Se puede revascularizar o no? ¿Y eso lo va a beneficiar o no lo va a beneficiar? Es la tercera pregunta. La que no pueden dejar de saber en medicina A son estas 2 primeras porque son fundamentales. Esta es un poquito más compleja, la vamos a ver, ¿sí? Pero es más para el manejo posterior y tomar las conductas terapéuticas. ¿Está bien? ¿Está claro? Vale. ¿Cómo hago para hacer el paciente padece cardiopatía isquémica crónica? El diagnóstico de cardiopatía isquémica crónica ahí no figura, ahora va a venir, pero es básicamente clínico. Si usted le hago una pregunta, yo no hago los shows ni nada por el estilo, quédese tranquilo. A veces me piden, capaz que me piden, pero generalmente no lo sé. Puede ser que lo haga, pero olvídense, pero no importa si lo hago, ¿no? Porque nunca lo hago, pero como ahora soy jefe de trabajo práctico de la quinta, capaz que me pidan alguna pregunta. Pero independientemente de eso, ustedes tienen que ser médicos, queridos colegas, tienen que ser un poquito más, no sé que es una época de porquería, y le digo lo que es la jungla afuera, pero dejémoslo ahí, la jungla médica les hablo. Pero hay que hacer las cosas bien hechas. Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico. Nada de que viene un dolorcito y lo manda al cardiólogo. Bueno, si no querés tener una idea, mandalo al cardiólogo, peor hacer macana. Pero tiene un dolorcito y ya no lo interrogan y le piden una ergometría. Pésimo. Porque el tipo tiene que ir con el diagnóstico o si tengo dudas, sí mandarlo a la ergometría. Porque la ergometría va, si tengo dudas o si quiero ver el pronóstico. No va. Y ya medicado. No es el tema de ahora, pero le quiero decir, el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Cómo? Interrogando y evaluando ¿qué? Síntomas. Caracterizar la angina. ¿Cómo es la angina? Cuando la angina es típica, ahora van a ver que la probabilidad es altísima. ¿Y cuáles son los parámetros de la angina? ¿Tipo de dolor? Por eso, tipo de dolor, localización, duración, ¿está bien? Todo eso lo convierte en típico o atípico. Cuanto más típico, puede ser angina típica o dolor torácico inespecífico, una molestia que no reúne ningún criterio de angina. Perfil de riesgo, ¿qué significa? Evaluar los factores de riesgo, ustedes los conocen, igual está en todos los libros, el de Semio también porque lo escribí yo, pero está en todos los libros, ¿está bien? O sea, acuérdense que tomar siempre los básicos, hipertensión arterial, dislipemia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Diabetes, ¿está bien? Factores de
modificables o no modificables, como son el antecedente familiar que no es modificable, el sexo que no es modificable, la personalidad, todos los predictores clínicos de riesgo y tabaquismo. De los más grandes son hipertensión, lipemia, tabaquismo y diabetes. ¿Está bien? Pero siempre hay que interrogarlos. El examen físico, lo básico. ¿Por qué tengo que fijarme si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene algún ruido raro, algún soplo? Normalmente la cardiopatía isquémica, cuando es leve, no da soplo. Cuando es severa, sí da soplo porque empieza a funcionar mal el corazón. Y electro, si es posible, durante el dolor. Si no, eso casi nunca se da, pero bueno, si no se da, hacemos un electro común. Y las pruebas funcionales quedan como último ítem. ¿Por qué? Por lo que viene ahora. Lo primero que hago entonces con el interrogatorio de los síntomas, los factores de riesgo, el examen físico, el electro de reposo, 80% de probabilidad que haga diagnóstico de cardiopatía isquémica crónica. ¿Está claro? Obviamente no voy a hacer diagnóstico de isquemia silente, pero es un caso especial. De síndrome coronario X lo puedo presumir, no me alcanza, porque tengo que tener coronarios normales, pero lo puedo presumir por las características. ¿Sí? ¿Está bien? Y premental también, no me alcanza, pero lo puedo presumir. ¿Está bien? Exámenes complementarios solamente el 20%. Y esto cada vez, digamos, si uno es muy estricto en el interrogatorio, se cumple más. En mejor relación, costo-beneficio, porque es barato la ergometría, pero bueno. Pero no se pide de entrada, ¿me entienden? El diagnóstico es clínico. Le voy a romper la paciencia con eso, porque si no lo saben, la clase fue al Pepe. ¿Me entienden? Bueno. No realizable o durosa. La ergometría no se puede realizar o no es específica. Hay que usar imágenes. Un tipo que no puede hacer ejercicio, ¿qué ergometría le va a hacer? Tiene que usar imágenes. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero bueno, te digo como idea. Con esto contestan la pregunta clave. Interrogando los síntomas. Bien interrogado. Factores de riesgo. Examen físico. Es revisarlo. Tomarle la presión. Ver si es hipertenso. Eso ya es fácil. Si está taquicárdico, cuanto más taquicardia, más aumento del consumo de oxígeno, cuanto más presión, lo mismo. A veces yo le bajo la presión, le bajo la frecuencia y ya el paciente no lo curo, pero le mejoró la angina. ¿Por qué? Porque le redujo el consumo de oxígeno. ¿Está bien? Entonces todo eso es importante. También tengo que fijar si tengo un cuarto ruido. ¿Por qué? ¿El cuarto ruido qué significa? Que el ventrículo está poniendo rígido. ¿Por qué está poniendo rígido? Porque está isquémico. Por supuesto que puede ser por hipertensión el cuarto ruido también, y por hipertrofia. Y puede tener tercero porque está con insuficiencia cardíaca. Ahí estaríamos más jodidos, ¿sí? Pero bueno, hay que interrogarlo y revisarlo. Ustedes me van a decir, tercero y cuarto es imposible escuchar. No es un problema ni siquiera del estetoscopio, que no lo traje acá. El problema está entre medio de las olivas, entre nada del oído. Y miren que yo de un oído soy sordo. No soy sordo. Justo el 50% de este lado. Por eso me ponía así, al revés. Porque tengo Menier. No importa, no vamos a entrar en detalle. Entonces, y nunca le di bola, típico de médico, ya me quedó el 50%. Le di bola cuando empecé con el vértigo, pero bueno. Ahora estoy bien ya. Pero perdí el 50% del oído. Pero quiero decir que no es un problema de sordo o no sordo, de entrenar el oído. ¿Me entienden? Bueno. ¿Está claro hasta acá? Bueno. ¿Cómo hago para evaluar la clínica? Uso un test bayesiano. Esto es muy rápido, no es que le va a tomar esto, pero es lógicamente pura esto. ¿Qué es? Alta probabilidad de tener que el interrogatorio me sirva para llegar al diagnóstico y no haga falta la prueba funcional. ¿Qué es una alta probabilidad? Mayor al 85%. Angina típica, con todos los criterios, dolor típico, en esfuerzo, duración, todas las características de la angina. En hombre o mujer posmenopáusica con más de 2 factores de riesgo. ¿Está claro? Electro con cambios isquémicos en reposo. Alcanza con una sola de estos criterios. O sea, que sea un hombre o una mujer, si tiene un solo factor de riesgo, pero tiene cambios isquémicos en reposo, que significa T, tipo isquémica negativas, infra de nivel, lo que tenga, ya es un criterio más. Esto da alta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad intermedia? Acá estamos jodidos, porque la otra era mayor del 85%. Acá estamos entre el 15 y el 84%. Estamos en el medio. Ahí se complica. Angina típica en mujeres premenopáusicas con 2 o más factores de riesgo. Ojo que hay que interrogar bien, porque mire que en una época se subestimó mucho a las mujeres, se pensó que premenopáusica no tenían una miércoles, y cuando una mujer premenopáusica se infarta, es más jodido que el hombre a veces, o sea que eso no tiene nada que ver, pero pues hay que interrogar bien. Pero si la angina es típica y la mujer es premenopáusica,
puede quitarte la duda. Igual para mí, si para mí la angina es típica, yo lo tomo como alta probabilidad. Pero todavía está en una zona que podemos discutir. Si tiene dos más factores de riesgo, yo te diría que seguro que la tomo como alta. Angina típica en hombres mayores de 60, en mujeres mayores de 70, que ya son en la etapa que tienen más riesgo y tienen más de 2 factores de riesgo, pero la angina es atípica. Por ejemplo, es en reposo, desaparece, dura 1 hora. Es una angina típica. Dolor precordial incaracterístico, pero en pacientes diabéticos, porque el diabético puede modificar el dolor. Dolor precordial incaracterístico y muchos factores de riesgo, 3, 4 factores de riesgo. Ahí estamos en el intermedio. Y cuando tienen enfermedad vascular periférica, porque el que tiene dañada la cañería del baño, seguro que dañó la cañería de la cocina y del, ¿cómo se llama? Y del lavadero. O sea, el corazón, las piernas, y realmente son fumadores, ¿está claro? Todas estas condiciones, ¿ven? Que son muchos factores de riesgo en mujeres premenopáusicas. La característica del dolor, o ser diabético, muchos factores de riesgo, la vascular periférica le aumentan la probabilidad del paciente y por eso queda en el medio. Electro anormal inespecífico para isquemia, hipertrofia, por ejemplo. La hipertrofia te aumenta la probabilidad, pero no alcanza. Bueno. ¿Y cuál es baja probabilidad? Acá prácticamente lo descartamos. El dolor precordial incaracterístico con menos de un factor de riesgo que no sea diabetes. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertenso, se puso angustiado y es tabaquista, lo que sea, y viene con un dolor, pero que no tiene ninguna característica específica, no la aprieta, le pincha, ¿me entienden? Se peleó con alguien, bueno, eso sí que es un dolor característico, la probabilidad es baja. Electro normal, y acá está la probabilidad del análisis bayesiano. Baja probabilidad, tenés enfermedad coronaria probablemente en un 5% o menos. El último que dijimos. Y un test me lo lleva a 21. No tiene sentido hacer ningún test el que tiene baja probabilidad clínica. El que está en el medio, sí. La probabilidad sigue siendo un 50% todavía. O sea, acá tiene sentido, porque un test positivo me lo lleva al 83 y un test negativo me lo baja al 36. Y la alta probabilidad no tiene sentido, porque ya estamos en el 90. Y un test positivo me lo eleva al 98 y un test negativo me lo baja al 83. ¿Qué quiere decir? Con la clínica, alta probabilidad, se acabó, ya tengo diagnóstico, después evalúo pronóstico. ¿Sí? Baja probabilidad, lo descarto y busco otra cosa. Intermedio, seguramente usaré pruebas funcionales, que puede ser la más común o la más sofisticada. ¿Entendieron cómo se usa interrogatorio para esto? Y acá se evalúan los tests funcionales, no se preocupen, esto es para que tengan mi idea. ¿Ven que la ergometría es útil porque no es muy sensible, 70%, pero sí es muy específica y tiene un buen valor predictivo. ¿Qué valor predictivo? La capacidad de establecer que el próximo año va a haber eventos, va a haber infartos, ¿me entienden? Tiene un buen valor predictivo. Por supuesto, la prueba de esfuerzo de cámara gamma, perfusión miocárdica, tiene una gran sensibilidad, mejor especificidad y muy buen valor predictivo, ¿sí? El ecoestrés con ejercicio lo mismo, de sensibilidad un poquito menor, la misma especificidad y un buen valor predictivo. Y cuando no se puede hacer ejercicio, se puede hacer o cámara gamma con dipirilamol, que me la puse, luego con dobutamina, que son drogas, ¿sí? Y esto da una sensibilidad también buena. O sea, cualquier método es bueno, pero el más barato y que da una buena probabilidad es este. Cuando no lo puedo hacer o da dudoso, uso las pruebas son todas las que ven acá, que son pruebas de imágenes. Esta de imagen, esta de imagen, esta de imagen. ¿Está claro? Arriba lo vamos a ver. Entonces, diagnóstico clínico. ¿Cómo? Factores de riesgo, características del dolor, razonen un poquito la probabilidad y en base a la probabilidad, alta probabilidad, diagnóstico. Baja probabilidad, lo descarto. En el medio, evalúo. ¿Está claro? Bueno. Indicaciones de ergometría en la cardiopatía isquémica crónica. Venimos re bien, porque es medio denso esto, pero acá lo que les estoy diciendo, o sea, la parte más importante de la clase la escucharon hasta ahora. Ahora les voy a ir dando indicaciones de ergometría, cuándo está indicado, porque el tipo no puede hacer ejercicio, usar imágenes, ¿para qué me sirven las imágenes? ¿Cuándo le tengo que hacer? Y en caso de las imágenes y de la clínica, ¿quiénes son de alto y bajo riesgo? La segunda pregunta. ¿Cuándo sirve para algo los test de viabilidad? Que cada vez se usan menos, pero igual se lo voy a contestar. Y finalmente les voy a decir cuándo hay que hacer directamente en la cardiopatía isquémica crónica, hablamos,
ver la anatomía, cinecoronariografía, que son las preguntas que ustedes tienen que saber como medicina A. O sea, cuándo ir a la anatomía directamente, que es el cateterismo, o la cinecoronariografía. En cardiopatía isquémica tónica, no me la confundan con la aguda, que no tiene nada que ver, ¿eh? Es otro mundo, ¿eh? La etiopatogenia es la misma, pero el manejo es totalmente diferente. Y hasta la etiopatogenia sí es la misma, pero la fisiopatología no, ¿eh? Pacientes con indicaciones de ergometría. Paciente con probabilidad clínica intermedia, con electro normal y posibilidad de hacer ejercicio. Lo que dije recién, tema yesiano intermedio, pero que pueda hacer ejercicio. Es el mejor relación costo-beneficio. Paciente con angina crónica definida, medicados. Ahora vamos a ver para evaluar el pronóstico. ¿Qué significa? Yo hice el diagnóstico, eso lo van a hacer, ahora no es el tema de la medicina B, pero lo agarro, lo medico, van a ver después. ¿Qué le hago? Hay medicación que se usa, betabloqueantes, estatinas, aspirina, lo medico. Con eso primero yo generalmente no le mando la ergometría, lo recupero a los 3-4 días a ver cómo anduvo, porque vamos a preguntarle cómo anduviste. Porque el tipo te suele describir, camino cuando voy a buscar el coche, con el frío y me molesta, paro un segundo y se me va yendo, capaz que después todo el día camino y no me pasa nada. Pero eso me pasa hace mucho, lo que pasa es que no le di bola y ahora me asusté y vine. Bueno, es una angina crónica porque lleva más de 60 días. Ese tipo yo lo medico, si está hipertenso le corrijo la hipertensión, seguro que le doy estatina, sobre todo si tiene angina típica, después también veré el perfil lipídico, por supuesto, ¿no? Si me lo trae mejor. Si es diabético tengo que corregir la diabetes, no dejar los factores de riesgo, ¿eh? Es un tema para medicina B, pero les quiero decir que hay que hacer eso. Y después le pido la ergometría, pero es pronóstica, ¿no? ¿Y cómo hace? Con medicación. La que es diagnóstica es sin medicación. Esta muchas veces hay que hacerla, bueno, acá no, pero se hace, y bien ves que el paciente queda en duda, bueno, está bien. Te fijas si hay que modificar algún factor de riesgo o no, y le mandás a hacer la prueba. ¿Puedo hacer ejercicio? Entonces, la mandás a hacer una ergometría. Y la otra indicación de ergometría es paciente con angina crónica, miocardiopatía isquémica crónica medicados, previo al inicio de un programa de rehabilitación. Pero eso es para medicina B. O sea, cualquier paciente que va a hacer rehabilitación, que es una forma de tratar la cardiopatía isquémica crónica cuando cuesta controlarla, antes de empezar la rehabilitación, que es una forma de terapéutica, tiene que hacer una ergometría. Sépanlo que es una indicación, es más para medicina B, para medicina A, pero es una indicación de ergometría. O sea, previo al inicio de un tipo de tratamiento que se llama rehabilitación. Que hacer ejercicio para acostumbrar el cuerpo, porque el cuerpo se defiende de la isquemia. ¿Saben cómo? Eso también está por ahí. Preacondicionamiento isquémico y circulación colateral. Pero bueno, para eso hay que darle tiempo. Y ahí está el entrenamiento, sirve. ¿Cuándo está indicado estudio con imágenes? Porque ya la ergometría puede no servirme. Bueno, cuando la ergometría me da dudosa. No es ni falso o positivo. Uno tiene duda de que sea un falso positivo porque no es típica, o te dio negativa, pero vos seguís dudando. Bueno, entonces ahí, cuando ya tenés que definirlo, la ergometría, por más que mejoró mucho, porque ahora es 12 derivaciones, antes era de 4, ¿sí? Pero ahora de 3, pero bueno, se puede hacer una cuarta. Pero de cualquier manera ahora de 12 derivaciones. Entonces ya se aumenta la posibilidad, la sensibilidad. Pero de cualquier manera, si es dudosa la ergometría, tenés que pasar a imágenes. Secuela extensa de infarto. Cuando hay mucho infarto, la ergometría, como tiene mucha onda Q y trastorno de la represión, no me sirve. Tengo que ir directamente a la imagen. Electro con reposo anormal. Por ejemplo, bloqueo de rama izquierda, porque eso me invalida los hallazgos del ST y todo eso. Preexcitación, que es un tema que van a ver ustedes después, que también tiene una delta que modifica el tamaño del QRS. O alteración de la represión por droga. Por ejemplo, tomar amiodarona, eso me modifica y entonces no puedo hacer más que imágenes. El que tiene marcapaso definitivo, ¿por qué? Porque suele dar bloqueo de rama izquierda. Evaluación de extensión. Cuando yo quiero evaluar la extensión de la isquemia, la ergometría no me da extensión de isquemia, me da isquemia o no isquemia, no me da extensión. Bueno, y la viabilidad es un tema que le dije que cada vez se usa menos, pero si quiero evaluar la viabilidad no sirve más que la imagen. Y cuando ya sé que tengo una estenosis, porque justo la encontré de casualidad, que ese caracterismo supone por una valvulopatía, pero yo quiero evaluar, igual es raro que uno lo haga, cada vez se usa menos para esto, la extensión de la isquemia. Pero bueno, es una indicación. Las que no se pueden olvidar son las primeras 5. ¿Está bien? Y cuando no puedo hacer ejercicio, aparte de imagen, porque imagen se puede hacer con ejercicio. Pero no, tengo que ir a estímulo farmacológico. Ya le dije, en el caso se puede usar dobutamina, que es un beta 1 estimulante,
beta 2 también, pero bueno, beta 1 estimulante es lo más importante, ¿sí? Y no tiene efecto alfa. Y el dipiridamol, que es un vasodilatador, pero de arterias sanas, de arterias enfermas, no. Entonces produce robo de las que están isquémicas, ¿sí? Y acelera un poquito el corazón. Incapacidad para realizar esfuerzo físico. Si le falta una pata, no vamos a hacer una ergometría. Se puede hacer con las manos, pero un de pelote. Bueno. Incapacidad para alcanzar un doble producto adecuado. ¿Por qué? Porque está con beta bloqueante o amiodarona. Si la persona no puede correr, es mejor la prueba. O sea, por más que corra, no va a aumentar la frecuencia. El doble producto es mejor que usemos estímulo farmacológico. Bloqueo de rama izquierda. Acá es mejor el dipiridamol. ¿Por qué? Porque modifica menos la motilidad del septum. ¿Sí? Porque el bloqueo de rama izquierda hace que el septum se mueva al revés. Pero empeora más con el ejercicio y con la dobutamina, ese movimiento al revés, que con el dipiridamol. No le van a tomar eso, pero ya que están, se supone que van a ser médicos, sépanlo. Marcapaso definitivo pasa lo mismo. Como tenés rama izquierda, no te sirve, ya le dije antes, el ejercicio. Porque aparte el tipo, por más que quiera correr, probablemente no llega a la frecuencia porque el marcapaso tiene un límite, por más que ahora son por respuesta de frecuencia. Entonces el marcapaso definitivo es mejor la imagen. Bueno, ecoestrés versus perfusión. Son los dos métodos que se usan para imagen. El eco, con un estrés, que puede ser ejercicio o droga, y la perfusión miocárdica con ejercicio o con droga. ¿Sí? Ventaja del ecoestrés, muy específico. ¿Sí? Evalúa la anatomía y la función, o sea que no solamente evalúa la isquemia. Es muy disponible, porque hay casi todo lado, y bajo costo. Acá lo que no es regalado, pero sale menos que la cámara gamma. Para una obra social sale 5.000 pesos, le digo lo que pasa, sale. La cámara gamma está arriba de 12.000 pesos. ¿Cuál es la ventaja de la perfusión miocárdica que la cámara gamma? ¿Sí? Actualmente antes se usaba talio, ya no se usa más talio, se usa isonitrilo, Sestamibi, no es esta, es Sestamibi la droga, con ese, Sestamibi, que es un isonitrilo, ¿sí? Que se marca con iones radioactivos, es muy sensible, más sensible que el ecoestrés, tiene mejor capacidad para evaluar isquemia cuando existe múltiples alteraciones de la motilidad en reposo, o sea, como el eco es un tema de ver movilidad y cómo se mueve con el estímulo y con el reposo, si ya tiene trastorno de la motilidad se le empieza a complicar. Es un poquito mejor la perfusión. Igual los dos sirven si están hechos por un buen operador. Y gran experiencia, digamos, el ecoestrés es muy operador dependiente. La perfusión también, pero menos operador dependiente. Estoy en un lugar que no tengo muy buen ecografista y tengo cámara gamma. En realidad cualquiera de los dos métodos sirve, lo que tiene que estar bien indicado y en un lugar que sea bueno. El que tengan a disposición, uno es más barato y está más disponible, pero tiene que tener un buen operador. El otro es un poquito más caro, pero es menos operador dependiente. Esta es la segunda pregunta importante. Hasta ahora, ¿qué hicimos? Diagnóstico de enfermedad y cuándo usamos las pruebas para hacer diagnóstico. Generalmente ergometría. Si no puedo hacer ergometría o la dudosa, uso imágenes. La imagen puede ser con esfuerzo o puede ser con droga, de acuerdo a la condición. Y las de drogas, las más usadas son el ecoestrés o también las de ejercicio, ¿no? Y las de imágenes, digamos, ¿no? Y la cámara gamma o la perfusión. ¿Cuándo el paciente es de alto o bajo riesgo? La clase funcional es importante. Cuanto más baja la clase funcional, peor el riesgo. La extensión de la isquemia, o sea, cuanto más extensa la isquemia, mayor el riesgo. ¿Se acuerdan que dije antes la cantidad de músculo afectado? La disfunción ventricular, que es lo mismo que la clase, tiene que ver con la extensión y la clase funcional. Pero, ¿qué significa? Si el tipo le agarra la angina en una clase funcional 4, está mucho más jodido que si le agarra en una clase funcional 1. Y yo a un tipo que le pongo a subir el Everest, obviamente, primero que hacer un esfuerzo de la sanflauta, hace frío, y encima hay poco oxígeno, le duele el pecho, no es normal, pero tampoco es una isquemia de mucha monta o mucho riesgo. Ahora, si el tipo le agarra la isquemia cuando camina 10 pasos, es probable, le agarra el dolor, la angina, es probable que el tipo tenga un peor, porque eso es clase funcional 3, es probable que tenga peor pronóstico. La extensión de la isquemia se ve por la imagen, ¿sí? La disfunción ventricular se puede ver por el eco o por la clínica también, porque si no hay insuficiencia cardíaca.
Y las arritmias significativas. ¿Cuáles son significativas? Las ventriculares, fundamentalmente taquicardia ventricular. Por supuesto que una FA paroxística de alta respuesta puede ser significativa, es menos grave porque es por isquemia de la aurícula que la ventricular, que es por isquemia del ventrículo. O sea, las que son realmente significativas son las arritmias ventriculares repetitivas, ¿sí? ¿Sostenidas o no sostenidas? Taquicardia ventricular no sostenida. Taquicardia ventricular, por supuesto, fibrilación ventricular es más jodida, pero ya este tipo hizo muerte súbita. ¿Está bien? Algún caso hemos tenido en alguna prueba que se produce, hay que resucitar a un paciente de muerte súbita. Es raro, pero existe. Siempre, por eso hay que tener todos los medios en lugar de hacer las pruebas, ¿no? Bueno, acá está. ¿Cómo evalúo la clase funcional? Interrogando al paciente. Y si tengo dudas, con una ergometría, si lo puedo hacer. La isquemia la puedo ver en la ergometría con limitaciones y en la imagen le dije cuáles son el ecoestrés, el estrés, la perfusión. Bueno, el radiocardiograma está dentro del estrés con perfusión, antiguamente estaban separados, pero ahora están juntos, ¿sí? Porque antiguamente hacía tecnesio marcado, cada vez usa menos. El ventriculograma radioisotópico, es llamado. Ahora, este estudio solo, que es la perfusión miocardia con sestamibi, permite ver función, o sea, movilidad y irrigación. Los isonitrilos captados por el miocardio, ¿está bien? Que le llega a la sangre, si no le llega a la sangre no lo capta. La función ventricular se puede evaluar fundamentalmente por el ecodoppler. También se puede evaluar por la perfusión, o sea, por el ventriculograma de la perfusión. Y las arritmias se evalúan en la ergometría o en el Holter. Son todos estos, si tengo dudas, o sea que un paciente que yo creo que es de alto riesgo, primero lo interrogo. Si tengo dudas, le hago una prueba funcional. Si tengo dudas de la extensión, hago una prueba de provocación de isquemia. La función ventricular la veo con el eco, que siempre yo le pido un eco a un paciente que tiene angina, porque si tiene mala función ya estamos más complicados. Y bueno, si tengo dudas de la arritmia, lo veo en la ergometría y si no, le hago un Holter. Criterios clínicos de riesgo. Angina en un mayor de 65 años. Yo zafo porque tengo 64. Está claro que lo digo bien, acabo de cumplir 40 años de médico. Porque en mi época te podías recibir a los 24. Ahora ya cada vez más difícil. Mi hijo se va a recibir, pero ¿saben por qué se va a recibir a los 24? Yo tengo un hijo que estudia medicina, tengo 5 hijos, pero uno solo, el más estúpido del hombre, las mujeres ninguna. Tengo 4 mujeres y un varón. El más chiquito, que es el varón, estudia medicina, pero se va a recibir a los 24, que es este año, porque tiene 23. Porque estudian en Australia, entonces no hizo ni CBC. Ustedes me dirán, ¿cómo la mandó a Australia? Vivo en Pilar. Y la uva no está en el mejor momento, vamos a ser realistas. Yo tuve otra uva que ustedes, mucho mejor. Es muy largo el tema, pero... Infarto de miocardio previo. Si el paciente tiene infarto previo y tuvo angina, ¿sí? Aumenta el riesgo. La angina crónica en clase funcional 3-4, baja clase funcional. Insuficiencia cardíaca con angina. Diabetes con angina. Hipertrofia ventricular izquierda con angina. Cambios isquémicos en el electrocardiograma de reposo. O sea, si el tipo no hace nada, ya tiene infranivel o tiene cambio de la T. Enfermedad vascular periférica. Ven que la diabetes, la enfermedad vascular periférica son todos predictores de mal pronóstico. ¿Está bien? Cuando hablamos de diabetes, cualquiera, por supuesto. Si es joven y es diabético, está bien, es peor la diabetes, pero no quiere decir que va a tener ya enfermedad coronaria. Pero el gordito de 60 y pico años, 70, es peor. Si tiene enfermedad coronaria, o sea, sí, es clínica de enfermedad coronaria y aparte de diabetes. Criterio de alto riesgo en el electro. Evidencia de infarto previo. Como te dije, cuando hay infarto es peor. Onda Q, en cualquier derivación, RP1 para unidad posterior. O sea, que la R de 1 sea muy alta, ¿no? Inversión persistente LST, particularmente en B1 a B3, asociado con incrementa la posibilidad de desarrollar eventos futuros, eventos coronarios agudos y mal pronóstico. O sea, la persistencia de la onda T negativa de B1 a B3, después de haber tenido un antecedente, también es un criterio de alto riesgo. O sea, de tener angina crónica, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda, le dije antes, el paciente con angina la asocia con mayor morbilidad. Y si tiene bloqueo de rama izquierda con angina, bloqueo bifascicular, bloqueo del segundo tercer grado, FA o arritmias ventriculares, también se asocian con peor pronóstico. Fibrilación auricular en la presencia de todos esos o arritmia ventricular en la presencia de todo eso.
Criterio de alto riesgo en la ergometría. No creo que les tomen esto, pero ustedes van a ser médicos, así que conviene saberlo. Igual es una pregunta válida porque es medicina diagnóstico. Infradesnivel del ST mayor de 3 milímetros o supradesnivel. Normalmente el criterio de diagnóstico en la ergometría, si ya no lo vieron, se hace con un infradesnivel mayor a 1 milímetro, porque hasta 1 milímetro es inespecífico. ¿Sí? ¿Está bien? A 2 cuadraditos que serían 80 milisegundos después del punto J, para darle tiempo al descenso, al ascenso, al horizontal. ¿Está bien? Este es el tema de ergometría de ahora, pero lo estoy diciendo por las dudas. Entonces, si tiene más de 3 milímetros o un supra mayor de 1, es un criterio de alto riesgo ya. Capacidad funcional menor a 4 METs. ¿Saben lo que son los METs? El aumento del metabolismo. Se calcula por una fórmula eso. ¿Está bien? El metabolismo 1 es el basal. Si vos aumentaste 4 veces o 3 veces y ya tenés síntomas o signos de isquemia, sos de mal pronóstico. Si lo haces a los 10 METs, sos de buen pronóstico, aunque seguís teniendo angina, pero bajo riesgo. ¿Lo entendieron? Frecuencia cardíaca máxima menor a 120, ¿cuándo? Cuando hace los síntomas. Si el tipo hace los síntomas a baja frecuencia, significa que está más jodido. Si lo hace a alta frecuencia, aguanta mucho mayor consumo de oxígeno. Doble producto, ¿qué es? Multiplicar la presión sistólica por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si eso te da menor a 20.000, es lo mismo que esta baja frecuencia. ¿Está claro? Hipotensión paradojal, ¿qué significa? Normalmente en la ergometría la presión va subiendo, pero si en vez de subir está plana o baja, ¿qué significa? Mala función ventricular. O que aparezcan arritmias ventriculares en la ergometría. Es una evidencia de isquemia importante. En la perfusión, tenés que tener más de 2 segmentos isquémicos, porque se miden por segmentos, o sea, y sobre todo son de cara anterior, pero con más de 2 segmentos peor. O que capte el pulmón, porque normalmente el pulmón no capta el rayo tasador, lo capta el corazón. Pero si lo capta el pulmón, ¿qué significa? Que hay aumento de la presión de fin de diástole porque hay mala función. O se dilata el ventrículo, que es lo mismo. Bueno, y en el eco, porque el ventriculograma por radioisótopo no se usa más, factor de sección en reposo menor al 40%, ya arrancamos mal, vieron que la normal es de 55 más menos 5, pero de 50 a 60, lo ideal es 55 a 60. Ya 50 se considera border, pero si es menor al 40 no hay duda que es mala función. Capacidad y que la factor de sección tiene que aumentar un 10%. Si cae el esfuerzo más de 10 unidades es altísimo riesgo, ¿está bien? Y nuevos segmentos con que sean más de 2 los segmentos nuevos que tienen isquemia. O sea, cuanto más segmentos, que había dicho antes, cuanto más extensa la isquemia, que son segmentos que se mueven más, cuanto peor la función, cuanto aparecen arritmias ventriculares, lo dije antes, ¿sí? Cuando los síntomas son muy precoces o hay signos de isquemia muy severa, esto siempre habla de alto riesgo. O sea, la ergometría, que obviamente usa el electro o los síntomas o la presión o el doble producto, porque otra cosa no tiene. Y en la imagen, mira la imagen y la extensión de la isquemia. Cuanto más extensión, más riesgo. Y esto, el paciente con miocardiopatía isquémica y mala función ventricular se beneficia con la revascularización. Bueno, en una época se pensó, vamos bien, faltan 15 minutos, un poquito menos. En una época se pensaba que todo el paciente que uno tenía dudas tenía que evaluar la viabilidad, si el tejido estaba vivo o estaba muerto. Viabilidad significa un tejido que no se mueve, pero que está hibernado, o sea, que tiene tan mala irrigación, pero que yo recupero, que se hibernó. O sea, lo que hizo fue, no se contrae, no se relaja, pero no se murió. Si está adelgazado, ya está muerto, pero si no está adelgazado, te queda la duda. Entonces, lo que se hacía era hacer una prueba para estimularlo, a ver si el tejido estimulado se movía o si le metía más cantidad de contraste lo captaba. Pero se vio que eso servía, pero no modificaba la conducta posterior. O sea, si el paciente era revascularizable, mejoraba con viabilidad o sin viabilidad. Y si el paciente no era revascularizable, era el PEPE buscar la viabilidad. Entonces cada vez se usa menos. Igual hay algunas poquitas indicaciones de uso de estudio de viabilidad. ¿De qué depende que el paciente sea revascularizable o no?
del grado de deterioro de la función ventricular. Cuanto más grave el deterioro de la función ventricular, la posibilidad de revascularizarlo es menor. Igual siempre hay que intentarlo, pero cuanto peor es la función, no es lo mismo que yo tenga un tipo con angina crónica y con 35% de fracción de sección, que tenga un tipo con angina crónica o sin angina crónica, pero con evidencia de enfermedad coronaria crónica y que la fracción de sección sea 15%. Ese tipo, no digo que sea imposible revascularizarlo, pero es poco probable. O poco probable que responda. Porcentaje de tejido viable es mala función con células vivas. Ya le dije que eso se toma con pinzas, pero tiene que ver. Pero lo más importante es esto. Se puede revascularizar, porque si no se puede revascularizar es inútil que evalúe la viabilidad. ¿Qué significa? Que lo puedo abrir o le puedo hacer un bypass, porque si no le puedo hacer ninguna cosa, es inútil el resto. ¿Cuándo está en la actualidad indicado un estudio de viabilidad? Cada vez menos, acuérdense lo que les dije. Secuela de infarto del miocardio con sospecha de tejido amenazado residual. ¿Qué significa? Que el paciente tiene secuela de infarto, pero suponete que tiene secuela de infarto en cara anterior. Eso daría para que la fracción de sección sea 35, por ejemplo. Pero vos lo encontrás con 15 y no hay tanta mala regionalidad. Entonces ahí te queda la duda. Lo que haces ahí, igual es estudiar la anatomía o la primero y después ves si justifica o no estudiar la viabilidad. Ahora van a ver. Área de difusión ventricular segmentaria en reposo, en ausencia de secuelas en el electro y anatomía coronaria difícil para revascularizar. ¿Por qué? Porque vos ves que no tiene secuela de electro, pero hay mala función en todas las caras. Pero tengo anatomía que te dice y es muy difícil hacerlo. Bueno, a veces los cirujanos, antes de jugarse a operarlo, te piden la viabilidad. Cada vez se pide menos, pero es una posibilidad. Ahora sí que se pide. Y difusión ventricular, está mal redactado, pero no lo corregí y me olvidé. Puse difusión ventricular difusa, o sea, está bien redactado, pero suena medio a. En presencia de múltiples factores de riesgo y anatomía coronaria compleja, o sea, un paciente que tiene muy mala función, que tiene muchos factores de riesgo y la anatomía es muy compleja para revascularizar. Ese paciente, uno a veces evalúa pedir la viabilidad, pero en principio, todo paciente que tiene mala función ventricular o mejor función ventricular, si es revascularizable, mejor revascularizarlo y después vemos si mejora o no mejora. ¿Qué pruebas se pueden usar? Esta es la más usada, pero igual se usa poco, que es perfusión miocardia con exploración de perfusión tardía. O sea, aparte del estudio normal, se repite otra captación a las 24 horas para ver si lo que no captó al principio lo capta al final. Porque saben cómo es la perfusión, se le da una sustancia que la capta el músculo. Pero el músculo la capta si está vivo, si está muerto no la capta. Si la capta tardío es que le llega, pero le llega muy lento. También se puede reinyectar el fármaco doble dosis, o sea, más cantidad de fármaco, a ver si no lo capta con poco, pero lo capta con mucho. La prueba más usada actualmente es esto, el ecocardiograma con dobutamina a mediana y altas dosis. ¿Por qué? Un músculo que está viable a baja dosis, ¿sí?, te mejora la función. Cuando le aumento la dosis lo pongo más isquémico y la función baja, da una respuesta bimodal. Mejora de entrada y empeora después, ¿sí?, con la dobutamina en el eco. O sea, yo estoy haciendo un eco. Suponete que se mueve todo mal, pero le pongo dosis bajita de dobutamina y veo que una cara que no se movía se mueve un poco. Y cuando le voy aumentando la dosis, empieza a moverse menos. Eso va a favor de viabilidad. Igual se usa poco, pero es una forma de evaluar viabilidad. La cardiorresonancia con gadolinio también, porque ¿qué muestra el gadolinio? El tejido necrótico. Si ustedes ven que una zona que se mueve poco no tiene fibrosis, significa que es viable. Lo que pasa es que es un método más caro. ¿Está bien? Y no requiere ni ejercicio, ni dobuta, ni nada. Solamente darle gadolinio. ¿Y el PET qué es? Comparar la anatomía con el metabolismo. Si no se mueve, porque se hace un ventriculograma, si no se mueve el ventrículo, es un PET cardíaco, ¿no? Por supuesto. Tomografía por millón de positrones cardíacos. Si se mueve el corazón, pero la zona que no se mueve tiene captación de glucosa marcada, significa que el tejido está vivo. Se usa para investigación, prácticamente para viabilidad cada vez usamos más. Si me preguntan cuál se usa, o ninguna, o cuando tenés dudas, la perfusión o el eco con dobuta. Y en algunos casos que no se puede hacer esto, porque el tipo no tolera ninguna droga, cardiorresonancia con gadolinio, que es más cara, pero también es muy efectiva. Igual,
se pide en casos muy puntuales, no se pide como generalidad. ¿Está clarito? Si el paciente va a verlo en medicina B, es revascularizable, mejor revascularizar. ¿Cuándo está indicado el cateterismo? Igual le hago un mini repaso, esto es lo último, porque tienen que saber, bueno, cardiopatía isquémica crónica, que no tiene nada que ver con la aguda, no la mezclen, ahí van a hacer de pelota infernal. Normalmente uno no va de entrada a la cinecoreografía, va al final o en el medio, nunca va de entrada. Porque primero, ¿qué hace? El diagnóstico. ¿Cómo lo hace? Por CCG en un 1%, ahora van a ver, porque tengo que no puedo hacer una miércoles, o sea, que no puedo hacer ejercicio, que no puedo darle drogas, que tenga contraindicaciones para los estímulos y que no pueda, no tiene que estar nada y la única que me queda es la anatomía, la cardiopatía isquémica, pero es muy poco frecuente para el diagnóstico. Hasta ahora entonces hablamos diagnóstico clínico, hablamos de las pruebas que se hacían cuando tengo dudas, cómo evalúo el pronóstico, ¿sí? Con todas las pruebas que les dije recién, sobre todo evaluando gases funcional, función ventricular, ¿se acuerdan? Extensión de la isquemia, arritmias. Y finalmente, ¿cuándo tiene sentido evaluar viabilidad? Muy poco. ¿Y cuándo le van a pedir cinecoronariografía? ¿Qué tiene que pasar? Todo esto, miren. Un paciente que tiene POC, por el tener POC, tiene mala ventana para un eco y aparte no es un buen candidato a usar dipridamol, porque el dipridamol produce broncoespasmo, ¿sí? Que impide la realización de ejercicio físico por dinea, el uso de dipridamol por broncoespasmo y tiene mala ventana para usar dobutamina, con probabilidad clínica intermedia. O sea, un paciente que no le puedo hacer ninguna prueba, tiene probabilidad intermedia y sigo dudando. Bueno, la única que me queda es ir a la CCG. Pero eso pasa en menos de un 1%. ¿Está claro? Un paciente que tiene angina en clase funcional 3-4 es probable que esté jodido. Entonces, no le voy a pedir muchas pruebas. Por supuesto que yo lo voy a medicar. Pero si el tipo sigue teniendo angina en clase funcional 3-4, lo más probable es que no le pida ninguna prueba funcional. Le voy a ir directamente a la cinecoronariografía. Está muy enfermo en extensión o muy enfermo regionalmente. O sea, la arteria muy estenosada o mucha lesión. Pacientes coronarios con insuficiencia cardíaca, o sea, pacientes que tienen angina crónica, pero que, aparte de la angina crónica, siguen teniendo mucha insuficiencia cardíaca. Este paciente, en general, le voy a pedir la cinecoronariografía. Bueno, le dije, cuando no llego al diagnóstico por ningún método, se lo dije antes. ¿Está claro? Esto es importante. Esto es para medicina B. Ustedes este año tendrían que aprender lo que es una muerte súbita, ¿sí? Muerte súbita es una muerte que se produce dentro de las 24 horas del inicio de los síntomas. Y la muerte súbita cardíaca es producida por alguna enfermedad cardíaca, generalmente isquémica, puede ser arrítmica o no arrítmica, generalmente arrítmica, pero que se produce dentro de las 24 horas del comienzo de los síntomas. Si el paciente, ¿saben cuántos de esos pacientes viven? 35% promedio, tendrá que resucitarlo. No salen solos. Si se resucitan y tienen la suerte de estar en el 35%, la probabilidad de morirse en el próximo año es de más de un 50%. Entonces el paciente no puede ir a estudios intermedios. Por supuesto que lo podrán medicar, pero lo internás al piso muerte súbita, ¿sí? O isotaquicardia ventricular sostenida en un estudio, ergometría o Holter, que es un muerte súbita, ahí directamente, si tiene una presunción que tiene isquemia miocárdica, que es probable, ahí directamente va a la CCG. No hace ningún estudio. Si el paciente, esto es para medicina B, pero de lógica, el tipo tiene angina y yo lo medico y sigue con angina y no mejora, ¿qué tengo que terminar haciendo? Estudiarlo para ver si no puedo mejorarlo fuera de la medicación. Cualquier prueba funcional que tenga alto riesgo, sea por clínica, ya lo dije antes, o por una prueba funcional, si tiene alto riesgo, tengo que ir a la anatomía para ver si lo puedo mejorar. Bueno, el que tiene más de 50 años, o sea, sometido a una cirugía vascular, siempre hay que estudiar las coronarias para no después encontrarte con que tiene enfermedad coronaria silente y no te diste cuenta. ¿Está bien? De todo esto, lo que no se pueden olvidar,
que cuando no hay otra forma de diagnosticarlo, la única que te queda a veces es el cateterismo. Hablamos de angina crónica. En el paciente que tiene una forma muy severa de angina de entrada, y sobre todo si no es hipertenso, no es diabético, nada, que le aumente mucho el riesgo, ¿sí? Y que siga con los síntomas a pesar de una adecuada medicación. Alto riesgo en las pruebas funcionales y en el sobreviviente de muerte súbita, o taquicardia ventricular sostenida. Lo otro, bueno, no es que no tenga importancia, pero es más para medicina B, de que se va a operar siempre. ¿Les queda alguna duda? Miren, ya estamos terminando a los 55 minutos. No estoy saludando a los muchachos de la grabación. ¿Les queda alguna duda? Esta es cuestión de esquematizarse, estructurarse. ¿Y cuál es el...? De acá se tienen que llevar 3 conceptos de esta clase. Te digo, por supuesto que me pueden hacer alguna pregunta. Ahora también, mi mail, si quieren por ahí, porque le entra después, shdomínguez, pues yo me llamo Claudio Hugo Domínguez, @gmail.com, es fácil. No lo puse ahí, tendría que haber puesto, a falta una. Ahí, tendría que haber puesto ahí, pero me olvidé. Entonces, escúchenme una cosa. Lo ponía cuando era la grabación de este año, que la única forma era por vía virtual. Pero el concepto es el diagnóstico de cardiopatía. ¿Qué es la cardiopatía isquémica crónica? Que lo dije. Los cuadros clínicos, tienen que tener una idea, porque no es la angina crónica estable nada más. También la miocardiopatía isquémica crónica también es una forma de enfermedad coronaria crónica, aunque tenga insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y es grave también, no se lo quita. El diagnóstico que es clínico. ¿Cuándo uso las pruebas funcionales para el diagnóstico? ¿Cómo hago el pronóstico? ¿Sí? ¿Y cuándo hago el cateterismo? Y tener una idea, en los poquitos casos que se piden pruebas de viabilidad para revascularizar, cuáles uso y en qué casos. Pero eso igual le diría que si no lo saben no está sencillo. Todo lo otro tienen que saberlo perfecto. Implicaciones de cateterismo, pronóstico y diagnóstico. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno, si Dios quiere, por ahora, ya está. El botoncito este, a ver si lo podemos...